9600 a.C. Los dioses del Olimpo, tras vencer en la titanomaquia y liderados por Zeus, se reparten el mundo. El Ática es entregada a Hefesto y Atenea y fundan la primigenia Atenas con Cécrope como primer rey. A Poseidón le fue entregada una isla en lo que hoy es el Océano Atlántico. En tiempos anteriores, esta isla fue conocida como la Isla de los Bienaventurados. Allí conoce y se enamora de una mujer nativa de la isla llamada Kleitos. Poseidón rodea la colina donde vivía Kleitos con 3 fosos en forma de círculos concéntricos que inunda con agua de mar para que nadie pueda acceder a ella, ya que en ese entonces la humanidad aún no conocía el arte de la navegación. La unión de Kleitos y Poseidón engendra 10 hijos, 5 pares de gemelos. Su primogénito, Atlas, sería quien da nombre a esta tierra, la Atlántida. Su hermano gemelo Gadiro nombraría a Gadir, actual Cádiz, y así los demás hijos darían nombre a las tierras que les fueron heredadas a cada uno de ellos. 6000 años más tarde, cerca del 3000 a.C., tras generaciones de reyes preocupados por embellecer y engrandecer sus tierras, este pueblo alcanza un apogeo tecnológico capaz de construir casas, acueductos, gimnasios, templos y palacios, además de dominar con gran eficacia casi todos los metales y el arte de la navegación. Desafortunadamente, tras el culmen, llegaría su declive. En algún momento entre el 2700 y el 1700 a.C., los atlantes se vuelven ambiciosos y prepotentes, haciéndoles la guerra y conquistando a las ciudades y naciones tanto del Atlántico como del interior de las columnas de Hércules. Finalmente pierden la guerra contra los egipcios y griegos antiguos. Pero su destino se vería sellado más adelante. Un terrible cataclismo, al que los griegos venideros conocerían como el cataclismo de Ogigos, tragaría la Atlántida en un día y una noche, sepultándola bajo las aguas, perdiéndose bajo el mar sus conocimientos y su gran influencia en el mundo antiguo, y dando nacimiento a nuevos mitos y leyendas que aún a día de hoy atribuimos a otros pueblos. Más de 2000 años más tarde, la Atlántida todavía yace dormida en el fondo del océano. Quizás a la espera de que algún día podamos reencontrarla. Así empezó uno de los mayores misterios de la historia. A lo largo de los siglos, la Atlántida pasó de ser un relato histórico a una leyenda de esplendor imposible, envuelta en historias de tecnología que desafía el tiempo, de cristales mágicos y poderes místicos que no pueden estar más lejos de una verdad histórica olvidada en la noche de los tiempos. Una civilización como no se había conocido hasta entonces pasó a ser borrada por completo, siendo solo recordada en breves menciones de relatos mitológicos, de autores e historiadores entre los cuales se encuentran Homero o Diodoro Sículo. Pero la realidad es mucho más compleja, y la Atlántida, además, pudo ser la motivación inicial tras la creación de personajes mitológicos de grandes hazañas, héroes como Hércules que con el tiempo fueron adoptados por diferentes culturas de la zona mediterránea. Platón describía en el Timeo y Critias un imperio en el que su capital estaba formada por círculos concéntricos alternados de agua y tierra, conectados por puentes, pero sobre todo uno principal que llegaba a la isla central. Muchos son los autores que han estudiado la Atlántida, situándola en diferentes lugares y espacio temporal. Algunos, al ver la similitud en sus formas, la ubican en la estructura Richat, un lugar que sin duda alberga un gran misterio, ya que ninguna explicación geológica logra determinar su origen. Pero es un misterio que, más allá de su forma de círculos concéntricos, no tiene ninguna correlación con la Atlántida de Platón. Aunque sin duda intrigante, no es posible situarla en este lugar debido, entre otras muchas razones, a la gran distancia que la separa del mar, además de que no coincide con la descripción que nos dan Platón y los demás autores sobre el lugar histórico donde pudo existir la Atlántida. Y es que hasta hace muy poco se creía que el filósofo griego era el único que hablaba sobre ella, por eso se ha puesto en duda su veracidad durante toda la historia moderna. Nada más lejos de la realidad. Aquí es cuando entra en escena Georgios Díaz Montejano, investigador, autor de más de una decena de libros, epistemólogo,
atlantólogo y conocedor de lenguas antiguas como el griego antiguo, jeroglíficos egipcios y mucho más. Este hombre es lo más cerca que tenemos a un Indiana Jones en el mundo real. Montejano ha encontrado pruebas irrefutables de una civilización con las cualidades que describen no solo Platón, pero más de 200 escritos y numerosos autores tanto de origen griego como egipcio. Veremos que la Atlántida fue un lugar muy avanzado para su tiempo, pero que se adhiere a una verdad histórica. Una civilización que pertenece al Neolítico y a la Edad del Bronce, pero que con mucha probabilidad dominaba las artes de su tiempo mejor que ningún otro pueblo. La Atlántida dejó una marcada huella en los pueblos antiguos, y por milenios se han usado sus símbolos como referencias, guía y el recuerdo perdido de un mundo olvidado. ¿Qué conexiones hay entre estos antiguos símbolos y el legendario Imperio Atlante? Podría haber realmente existido, no como un mito, sino como una cultura que dejó una huella imborrable en el mundo antiguo. Desde los inicios de la humanidad, el conocimiento ha sido transmitido de generación en generación. Primero, a través de la palabra hablada, narrada junto al fuego. Luego, con el tiempo, esas palabras empezaron a ser grabadas en piedra, en tablillas de arcilla, en los muros de templos y monumentos, adornadas y embellecidas con fábulas mitológicas que las hacían más memorables para perdurar en el subconsciente de los pueblos a través del tiempo. Lo que antes solo existía en la memoria, se convirtió en un legado tangible, un testimonio que se negaba a ser olvidado. La Atlántida no es el único caso de una ciudad que se creía únicamente un mito. Durante siglos, muchas historias fueron consideradas simples fábulas o leyendas. Sin embargo, la arqueología ha demostrado que muchas de estas historias tienen bases reales. Troya, por ejemplo, fue considerada una ciudad de fantasía, una invención de Homero. Pero en el siglo XIX, tras estudiar la obra de este autor, sus ruinas fueron descubiertas, revelando que esta ciudad mítica realmente existió, adornada y embellecida para hacerse eco en el colectivo mental de los habitantes de su época. ¿Será la Atlántida otra de estas ciudades perdidas que esperan ser redescubiertas? Marsilio Ficino, director de la Academia Platónica en Florencia durante el Renacimiento, sostenía que la Atlántida no era una simple historia ficticia. Ficino aseguraba que cuando Platón hablaba de temas ficticios, los llamaba fábulas. Sin embargo, en el caso de la Atlántida, el filósofo griego la describía como una historia completamente verdadera, algo que él consideraba parte de nuestra historia. La Atlántida, desafortunadamente, sufrió los caprichos del inclemente destino, y pocos han sido los que han indagado seriamente en el tema. Durante siglos, el relato del Critias fue interpretado a partir de traducciones inexactas del griego al inglés. No fue hasta que Georgios Díaz Montejano, quien tras analizar más de 70 fuentes griegas y latinas antiguas, realizó lo que probablemente es la traducción más fidedigna que existe de este relato, revelando detalles olvidados sobre la ubicación y naturaleza de la Atlántida. Según el Critias, la historia de la Atlántida comienza con Solón, el gran legislador ateniense y pentabuelo del mismo Critias. Estos hechos ocurren en torno al 590 o 580 a.C. Durante uno de sus viajes a Egipto, Solón llegó a Sais. Allí, dos sacerdotes egipcios le contaron una historia que había sido preservada por miles de años. Los dos sacerdotes le hablaron de una civilización insular llamada Atlántida, ubicada justo después de las columnas de Hércules, a lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Este imperio controlaba vastas áreas en Iberia y el norte de África, y era famoso por sus riquezas naturales y avances tecnológicos. Según cuenta Solón, los dioses se dividieron el mundo, y a Poseidón le correspondió la isla de la Atlántida. Allí vivía una mujer mortal llamada Clito. El dios se enamora de ella y para protegerla, rodeó la colina donde vivía con anillos concéntricos de agua y tierra, creando un sistema de canales naturales que defendían el lugar y aislaban el hogar de Clito. Juntos, tuvieron 10 hijos a quienes heredaron la Atlántida y sus tierras. El imperio debía su nombre al primogénito Atlas, el primer gobernante. Sin embargo, es alguien más el que deja una huella en la historia que perduren hasta nuestros días. Su hermano gemelo, que tiene por nombre Gadeiro. En el relato, Platón conserva su nombre en su idioma original, siendo la única palabra en todo el texto que no es traducida al griego clásico.
Gadeira, o Gadir, es el nombre con el que los antiguos conocían la región que hoy identificamos como Cádiz, en el sur de España. Un vínculo entre el mundo antiguo y la historia que aún se cuenta en el Mediterráneo. Así es como la Atlántida lleva su nombre a partir de su primer rey, Atlas, y Gadir, la actual Cádiz, recibió el suyo también gracias a su primer gobernante, el hermano gemelo de Atlas, Gadeiro. Ciudad que se nos dice fue fundada mucho después por navegantes fenicios. Fundada o quizás restaurada tras sufrir las inclemencias del tiempo. En la traducción más conocida del Timeo y el Critias, los textos de Platón nos cuentan que la Atlántida fue destruida por un cataclismo 9000 años antes que Solón escuchara esta historia por medio de los sacerdotes de Sais. Pero la realidad es que, gracias a las nuevas traducciones corregidas, podemos saber que este dato se refiere a la fundación de la Atlántida y la Atenas primitiva y no a su destrucción. Fundación que posteriormente la llevaría hacia su desarrollo y alcanzar un esplendor sin igual en aquel entonces. Pero el Critias nos muestra también su decadencia, de la guerra en la que los atenienses y egipcios vencieron a los atlantes de antaño. Gracias a varios detalles que menciona Platón en el Critias, Georgios Díaz Montejano ha identificado esta época como la de los reyes cecrópidas, descendientes de Cécropes, rey fundador de la antigua Atenas. Afortunadamente, la Crónica de Paros, el documento más antiguo que conocemos sobre cronología griega clásica, nos da una tabla temporal de cuándo comienzan a reinar estos reyes cecrópidas. El año en cuestión es el 1580 a.C., una época plagada de historias y leyendas mitológicas en la que, según se cuenta, los dioses aún convivían con los hombres. Platón fecha la caída de la Atenas primitiva conjuntamente con la Atlántida, la cual la situaría en dos posibles fechas. Una opción es, muy probablemente a raíz del tercer gran cataclismo, conocido también como el cataclismo de Ogigos. Otra, el cataclismo siguiente, el diluvio de Deucalión, que según la Crónica de Paros, aconteció hacia el 1530 a.C., coincidiendo con el fin del linaje de los reyes cecrópidas. Deucalión fue un rey mítico que, al igual que el Noé bíblico, sobrevivió a un gran diluvio para luego ser considerado el patriarca de la nueva humanidad, marcando un antes y un después en el desarrollo humano. Gracias a los avances científicos se puede identificar un megatsunami que aconteció entre las costas de la península ibérica y el norte de África, entre el 1900 y 1530 a.C., lugar exacto donde se pudo haber encontrado la Atlántida, confirmando la fecha que dan algunos autores próxima al 1796 a.C., lo que ubicaría el hundimiento de la Atlántida en un marco temporal que abarca entre el 1900 a.C. hasta el 1530 a.C. En la epopeya de Gilgamesh, de origen mesopotámico, y considerada la primera obra de ficción conocida de la historia de la humanidad, Gilgamesh se encamina en una aventura para encontrar a Utnapishtim, único sobreviviente de un diluvio universal, y conseguir el secreto de la inmortalidad. En su viaje visita lugares mitológicos, atravesando el túnel oscuro de la montaña Mashu, y recibiendo avisos de abstenerse a navegar el mar de la muerte hasta donde se encuentra Utnapishtim. Si bien estas referencias se enmarcan dentro del contraste mitológico de la época, en tiempos anteriores a la escritura esta era una de las formas más eficaces para mantener el conocimiento vivo, adornándolo con fábulas memorables. Puede que el túnel oscuro sea una referencia a las columnas de Hércules, actual estrecho de Gibraltar. Sin duda ambos simbolizaban la división entre lo conocido y lo desconocido. Y puede que el mar de la muerte haga referencia al océano Atlántico, un lugar desconocido para los seres humanos de la época, y del que si te aventurabas, nunca jamás regresarías. Sin duda la historia de Gilgamesh nos hace reflexionar sobre Utnapishtim, y de si era realmente un sobreviviente atlante que tomó refugio en las costas del sur de la península ibérica. Así también, en la Odisea, Homero nos menciona varias veces lugares considerados mitológicos, que se ubican geográficamente más allá de las columnas de Hércules. Lo que es seguro es que estas referencias a diluvios destructivos que borran sin piedad las culturas más avanzadas de su época podrían acercarnos a la fecha del hundimiento de la Atlántida, y situarla en un marco de tiempo brevemente anterior a la caída de la Edad del Bronce y el surgimiento de la Edad Oscura griega,
en la que varias civilizaciones avanzadas de la región, como los micénicos e hititas, enfrentaron un colapso que resultó en la pérdida de conocimientos y la interrupción de tradiciones artísticas y literarias. Todo esto en torno al 1200 a.C. Oficialmente se atribuye responsabilidad de este declive a guerras y desastres naturales, pero también a unos misteriosos pueblos del mar, que pudieron en parte ser guerreros atlantes, o al menos sus descendientes, como así parecen sugerir los relieves del templo de Medinet Abu en Egipto, que nos muestra este enfrentamiento, representando a los invasores con cuernos en los cascos y unas espadas largas que se puede rastrear directamente hasta el sur de la península ibérica. Arqueólogos e historiadores atribuyen estos datos a meras coincidencias y caprichos del destino. Pero por fortuna, Platón no fue el único que habló de la Atlántida, ni mucho menos. Son muchos los escritos, referencias y hasta mapas que nos refieren a esta tierra legendaria. Para Platón y para la Grecia clásica en general, la Atlántida nunca fue un mito, aunque los escépticos insistan en lo contrario. La Atlántida jamás fue mencionada en ninguno de los mitos griegos conocidos. Para ellos, siempre fue historia. El historiador y filósofo griego Plutarco corrobora el relato de Platón, mencionando a los dos sacerdotes que estuvieron con Solón por sus nombres: Songis de Alejandría y Xenofis de Sais, los dos más grandes sabios de su época. Aunque Plutarco argumenta que Platón pudo haber adornado la historia, agregando esplendor donde no había tanto, concuerda en que la historia que contó en el Critias era totalmente cierta. Pero ¿por qué entonces no aparecen prácticamente otras referencias griegas? ¿Cómo es posible que una civilización que, según Platón, tuvo tal esplendor sea recordada apenas en breves relatos? Según el Critias, Solón tradujo los nombres y lugares relacionados con la Atlántida al griego a partir de los nombres que le dieron los sacerdotes en egipcio cuando le contaron la historia, y estos a su vez lo habían traducido de un idioma aún más antiguo, al que tanto los egipcios como los griegos definen como un idioma bárbaro. Por lo que es normal no encontrar más referencia a la Atlántida tal y como Solón la tradujo y que sean anteriores a este. La pista para seguir su rastro se encuentra en Egipto, en los nombres que usaron ellos para referirse a la Atlántida, sus reyes y situación geográfica y política. Por fortuna para nosotros, los egipcios eran excelentes cronistas de su historia. Sus detallados registros podrían contener las respuestas a todas las incógnitas que rodean esta civilización. Para ello, debemos situarnos en lo que para los egipcios fue el origen de todo, lo que ellos llamaban el tiempo primordial o Zep-Tepi. Grabado en los muros del templo de Edfu, la información que guarda es impresionante y podría ayudar a desenterrar el misterio de la Atlántida. De acuerdo con las inscripciones de este templo, la isla sumergida fue la patria de los primitivos, de los espíritus y ancestros de los señores de la luz que llegaron a Egipto durante los tiempos predinásticos. Estos seres, divinos, reyes, que incluían a Osiris, Set, Horus y Thot, continúan siendo mencionados, ahondando en ellos, a veces referidos como 7 sabios o dioses constructores, y de cómo vienen de una isla sumergida resultado de una gran inundación repentina en la que muchos de estos habitantes divinos se ahogaron. Un paralelismo y similitud innegable a la Atlántida. Pero aún más impresionante es el papiro de Pehuicat, tanto por su antigüedad como por su contenido, traducido por primera vez a nuestro idioma por Díaz Montejano, nos revela una historia prácticamente idéntica a la que casi 1000 años más tarde contaría Platón en el Critias. Pero para entenderlo, debemos saber que Atlas, para los griegos, es el titán que sostiene la bóveda celeste, y así ha sido representado desde que lo asimilaron. Asimismo, para los egipcios, quien sostiene el cielo es el dios Shu. Por tanto, ambos son el mismo personaje, uno con el nombre egipcio y el otro su homólogo griego. Solón había utilizado a Atlas en representación de Shu al contar la historia. Es por ello que al acudir a las fuentes originales egipcias, Montejano encontró la sorpresa de que no es solo una historia la que habla de la Atlántida, sino cientos, incluyendo mapas con la descripción de la misma. Sobre la isla de Shu, como se conoce en Egipto a la tierra de Atlas o Atlántida, la más importante de estas fuentes encontradas es quizá la del ya mencionado papiro de Pehuicat, en el cual se puede leer el siguiente texto:
Los dos primogénitos gemelos, el león Shu y el carnero Atum-Ra, cuando las aguas de la inundación se elevaron hasta el cielo con gran estruendo y la ciudad se hundió con los temblores más terroríficos desde el tiempo de la creación. Entrada y salida al círculo laberíntico concéntrico de la isla de Osiris, dios de las columnas, y de Shu el que sostiene. Entrada y salida por un canal. Esta es la entrada al círculo y la salida al círculo. 3 islas de agua y de tierra, y una colina con 2 fuentes, una de agua caliente y otra de agua fría. Para comparar la similitud de ambas fuentes podemos ver cómo define el Critias esta isla. Y la colina en la que moraba, la hizo amurallar todo alrededor de círculos. Construyó círculos de mar y de tierra alternados en pequeños y grandes de uno a otro, 2 de tierras y 3 de mar. Y en la isla central hizo surgir 2 fuentes de agua, una caliente y otra fría. Exactamente la misma descripción con casi 1000 años de diferencia. Cabe resaltar también que existen numerosas fuentes egipcias que describen a Osiris como señor de las aguas, al igual que Poseidón. Por si fuera poco, Artemiodoro de Éfeso nos dice que se encontraba más allá de los montes del Atlas, entre el actual Marruecos y el sur de España. Dionisio de Mitilene también, en una tradición diferente a la platónica, nos narra una historia que dio origen a incontables leyendas y mitos de la civilización atlante, ubicándolos junto a las costas del Océano Atlántico, diciéndonos que inventaron el arte de la navegación, las primeras ciudades y que éstas se construían en forma de un círculo casi perfecto. Teopompo de Quíos, gran detractor de Platón, cuenta sobre una civilización antigua que existía en el Atlántico que conquistó varios países o naciones de Europa y parte del Mediterráneo, que tenían habitantes de gran altura y que tenían 2 ciudades principales, la ciudad de los piadosos y la de los guerreros. Crantón de Sicilia, personaje de gran reputación, confirma la historia de Platón y la da como auténtica a raíz de ver las estelas egipcias que contaban la historia de la Atlántida con sus propios ojos. Marcelo, historiador etíope del siglo VI a.C., narra siguiendo fuentes ajenas a la griega, como historia verdadera, la existencia de varias islas en el Atlántico de la cual la más grandiosa estaba consagrada a Poseidón. Diodoro Sículo cuenta que los atlantes vivieron junto al océano, y así numerosas fuentes, ya sean de origen occidental, egipcias o pertenecientes al mundo árabe, confirman lo que ya Platón contaba en el Critias. La existencia de una isla que tenía como primer rey a Atlas, quien fue conocido para los egipcios con el nombre de Shu. Pero, ¿qué hay de pruebas arqueológicas que confirman lo que ya los escritos antiguos aseguran sin margen a dudas? Atlas siempre estuvo ahí, escondido a simple vista en su forma más primitiva. El Indalo, como conocemos hoy a este símbolo, representa actualmente la unión del cielo con la tierra, el conocimiento divino pasando al hombre, y así muchos otros significados que se le han asignado. Pero en su forma más básica y simple, cuando vemos el Indalo, vemos a Shu, vemos a Atlas, el dios que sostiene el cielo. En Almería, el sur de España, se pueden encontrar estas representaciones grabadas en piedra, datando hasta el 8000 a.C., siendo declarado Patrimonio de la Humanidad y son sumamente importantes para la zona donde han sido encontrados. Tanto así que lo tienen como símbolo de la provincia. La realidad es que este es un símbolo que trasciende barreras. Este es un símbolo que aparece en muchos otros lugares que de alguna manera pueden estar relacionados a su lugar de origen, la Atlántida. En Jaén, única ciudad en el mundo con un patrón urbanístico de círculos concéntricos y perteneciente al Neolítico, aparece el Indalo. De igual manera en la región de Lombardia en Italia, lo que por cierto confirma la mención de Platón en el Critias sobre que los atlantes invadieron el Mediterráneo y llegaron a la Tirrenia, hoy conocida como Italia. En las Islas Canarias también se aparecen, y además es una isla que tiene en su idiosincrasia, al menos subconsciente, una relación con la antigua Atlántida y Poseidón. Y por último, está el caso de Cádiz, tierra originaria de Gadeiro, hermano gemelo de Atlas, y único lugar en el mundo donde aparece el Indalo en su forma doble.
dos personajes sosteniendo la bóveda celeste, en vez de uno como es lo habitual, Atlas y Gadeiro, los dos hermanos que sostienen el cielo. En la cueva de Laja Alta, en Cádiz, podemos encontrar grabados de embarcaciones representadas con remos y velas datadas por radiocarbono a un mínimo de 6.000 años de antigüedad, aunque pudiera ser mucho más antiguo, duplicando así la antigüedad oficial para la invención de este tipo de embarcaciones según la versión oficial. Cabe agregar también que en 2017 por primera vez fueron publicadas imágenes de anclas en una zona atlántica alejada de las costas, en lo que pudo haber sido un lugar portuario hace unos 6.500 años. Por sí solas, estas pruebas pueden parecer una simple casualidad o capricho del destino, pero cuando vemos el conjunto nos damos cuenta que hay una gran parte de nuestra historia perdida en las nieblas del tiempo, esperando ser redescubierta. Ciertamente podemos concluir que lo que Platón llamó la Atlántida era una civilización que provenía de una tierra del otro lado de las columnas de Hércules, muy próspera y rica en metales, que tenía conocimientos avanzados para su época sobre el trabajo de los metales y la navegación. Una tierra de paz que eventualmente se corrompió y atacó a los pueblos del interior de las columnas. Por si esto fuera poco, hay más referencias sorprendentes que nos acercan aún más a este lugar tan importante para los antiguos habitantes de estas zonas. En el libro de los muertos egipcios podemos leer un grabado que se le atribuye al mismísimo Osiris y que hace referencia a mí que su viaje desde su isla del trono acuático hasta el oriente no era realmente su deseo. Sin embargo, yo he llegado a ser el más fuerte entre los fuertes, más vigoroso que los vigorosos. No obstante, si embarcado, a pesar mío, y llevado hacia el oriente, a través del temible paso de los dos cuerpos, que los demonios no hagan presa en mí, ni me arrastren hacia oriente. El temible paso de los dos cuernos se refiere a las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, y este lugar para los egipcios fue la isla primigenia, la Atlántida. De igual manera, Homero, en su obra La Odisea, describe como Ogygia al lugar donde la ninfa Calipso, hija de Atlante, reside. La palabra Ogygia se traduce como primordial, o de gran antigüedad. En total, son más de 200 las fuentes egipcias que hacen referencia de algún modo a la isla de Shu, que luego pasó a ser conocida como la Atlántida gracias a Platón. Tanto estas como las fuentes griegas nos dirigen a una realidad histórica, que sumándole los hallazgos arqueológicos y epistemológicos, no hacen más que confirmar a la Atlántida como parte integral de nuestro desarrollo como civilización actual. Un lugar tan especial para los antiguos que pudieron ser los originadores de los mitos sobre héroes y lugares sobrehumanos de las culturas del Mediterráneo y la península ibérica. Es innegable la huella arqueológica de la Atlántida, tanto en el sur de España y Portugal como en el norte de Marruecos. Pero también podemos encontrar recuerdos de la mítica capital del imperio en numerosos grabados por toda Galicia y muchos otros lugares. Su influencia en la cultura que habitó el sur de la península ibérica años después, la legendaria Tartessos, es absoluta e innegable. Sin duda uno de los herederos principales de los sobrevivientes al cataclismo atlante que siguieron honrando este símbolo en escudos, espadas, cascos y vasijas. Teniendo en cuenta toda esta información, solo nos queda establecer un orden cronológico de sucesos, enmarcados desde un punto de vista puramente histórico. Lamentablemente no se puede establecer una cronología definitiva de eventos, pero sí bastante acertada partiendo de las fuentes que tenemos. El inicio nos llevaría hasta hace unos 11.600 años, es decir, 9.000 años antes de que Solón visitara Sais, a una época cercana al final del Dryas reciente, una mini era del hielo provocada por la caída de un cometa o asteroide. Los cambios medioambientales provocaron
provocados por el final de este acontecimiento, favoreció el desarrollo de la actividad grupal enfocada en otros aspectos de la vida ajenos a la caza y recolección de alimentos, como puede corroborar Göbekli Tepe, también datado de una época similar. Entonces, esta isla que existía en el occidente justo después de las columnas de Hércules se vio dotado de unas condiciones favorables para el desarrollo de la civilización, tomando en cuenta que la península ibérica siempre fue un refugio para las inclemencias del tiempo. Allí llegó una migración que serían los nuevos pobladores de esta época. Estos posiblemente arrebataron las tierras a quienes estaban allí antes, quienes mitológicamente pueden ser el linaje de los reyes crónidas, y establecieron asentamientos al parecer pacíficos que se enfocaban en el desarrollo comunitario. Con el tiempo, los atlantes fueron expandiéndose en terreno y sobre todo adentrándose al Mediterráneo. Al parecer, las primeras expediciones fueron pacíficas, tal y como nos cuentan los egipcios, considerándolos los que vienen de la tierra de los dioses primigenios y de gran conocimiento. Y con el paso de las generaciones de reyes y gobernantes que intentaban mejorar su tierra, los atlantes logran conseguir un estatus de ciudad-estado, así como lo hicieron las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce, y para entonces ya conocían el arte de la navegación, además de dominar casi todos los metales y la organización de sus ciudadanos para construcciones de todo tipo de edificios, acueductos, puentes, templos y demás. El tiempo corre y nos ubicamos ahora en el 2700 a.C., hace unos 4700 años. Los atlantes a este punto ya renegaron de su esencia divina y están en un periodo de decadencia, expandiéndose a capa y espada, subyugando a otras naciones del Atlántico y del Mediterráneo. Entre el 2700 a.C. y el 1700 a.C., los atlantes son derrotados por los atenienses antiguos, dando los pincelazos iniciales a lo que más adelante desembocaría en la Edad Oscura griega. Tras ser derrotados por los atenienses, los atlantes verían su destino como nación sellarse al sucumbir en un día y una noche ante un gran cataclismo que los tragaría casi por completo. Algunos pocos de estos atlantes pudieron sobrevivir y empezar de nuevo, reaprendiendo lo olvidado con otro nombre y adoptando una serie de nuevas costumbres que combinarían con la anterior. Pero para mantener una tradición como esta viva y fresca en las mentes de quienes la reciben, contamos la historia de héroes y dioses, de mitos y leyendas. Aún con la innumerable cantidad de pruebas, la Atlántida sigue siendo un acertijo histórico que maravilla a todo quien lo estudia, y el tiempo terminará por confirmar sin margen a duda su existencia. Los tres círculos concéntricos con un canal que va desde la isla central hacia afuera, el símbolo principal de la Atlántida. Tras hundirse bajo las aguas, los supervivientes se dispersarían por Iberia, un grupo formaría Tartesos, y otros grupos pudieron haber sido los originarios pueblos semíticos, incluyendo al pueblo hebreo. Estos representaría la destrucción de su tierra madre con la mitad de los tres círculos y el canal, una especie de protomenora. Si bien esta teoría puede ser controversial, una cantidad de pruebas epigráficas y lingüísticas parecen apuntar en esa dirección. Un dato que sustenta esta teoría es que la representación más antigua de la menora aceptada oficialmente se encontró en Jaén y no en Oriente Próximo. ¿Fueron realmente los pueblos semíticos herederos del linaje atlante? Por ahora no podemos saberlo a ciencia cierta, pero recordemos que otro nombre con el que se conoce a la menora es la lámpara de Occidente.